Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al embajador Luis Arriaga, representante de Estados Unidos en Guatemala. Tiene una maestría en administración y un doctorado en economía. En su carrera diplomática ha ocupado importantes posiciones en Panamá, Canadá, Suiza, España, Honduras y El Salvador. Fue director ejecutivo del staff del Departamento de Estado en Washington, D.C. y subdirector del Centro de Operaciones del Departamento de Estado. De 2010 a 2013 fue embajador de Estados Unidos en Islandia. Entre 2016 y 2017 fue Assistant Secretary of State en el Departamento de Estado, desde donde dirigió programas de combate al narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde septiembre de 2017 es el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Señor embajador, gracias por concedernos esta entrevista. Es un gusto saludarlo. Lo primero que quisiera hacer, señor embajador, es presentarle nuestro respeto y condolencias por la muerte de su hermana, con quien sé que usted tenía una estrecha relación y además era su única hermana. Un momento difícil para usted viviendo una pandemia en Guatemala, siendo guatemalteco y estando ahora a punto de partir y de dejar nuestro país después de una excelente misión. ¿Cómo se sienten? Bueno, agradezco mucho ese pésame que lo he recibido de muchas personas. Verdaderamente la familia y yo estamos abrumados por esas expresiones que nos da muchos sentimientos encontrados. Nuestra partida, la muerte de mi hermana, pero así es la vida, tenemos que salir adelante. Ya. Muchas gracias. Embajador, cuando usted llegó a Guatemala en septiembre de 2017, encontró a las élites de la sociedad, porque esto no era un tema del pueblo, en conflicto, polarizadas por la presencia y las actuaciones de CICIG. Ese esfuerzo de Naciones Unidas al que ya olvidamos, pero que hoy sentimos cada vez que es necesario pelear contra la corrupción y la impunidad. No cabe duda de que las fuerzas criminales que tienen capturado el Estado de muchas maneras y que tienen al país de rodillas realmente, han celebrado no solo la partida de CICIG, sino el continuo debilitamiento de nuestras instituciones. Hoy, después de un año de la partida de CICIG de Guatemala, ¿qué cree usted, señor embajador, que perdió o que ganó Guatemala con la salida de este esfuerzo de Naciones Unidas para combatir el crimen y la impunidad? Mire, la salida de CICIG yo creo que debilitó la lucha contra la corrupción. Muchas cosas se pueden decir de CICIG, cometió errores como cualquier institución lo puede hacer. De hecho, nosotros tratamos de rescatar CICIG y tratamos de hacer algunas reformas que la fortalecerían y que permitirían que estuviera, pero desgraciadamente el gobierno de Guatemala en ese entonces decidió terminarla. ¿Qué sucedió? Se redujo la presencia de una institución que venía investigando muchos casos y creo que es muy fácil conectar lo que sucedió en ese entonces y lo que estamos viendo hoy de grupos criminales tratando de tomarse el sistema de justicia. Señor embajador, analistas serios que han estudiado la historia reciente de Guatemala encuentran que a principios de siglo, en la época del gobierno de Alfonso Portillo, y los gobiernos que vinieron después no solo iniciaron, sino permitieron y consolidaron eso que llamamos la captura criminal del Estado. Hay una excepción que es el gobierno de Oscar Brechet y Eduardo Stein, que hicieron un esfuerzo importante para no solo contener ese movimiento criminal tan perverso, sino además fue el gobierno que trajo a la CICIG a Guatemala. Pero en general todos los otros gobiernos fueron básicamente cómplices y facilitadores de la captura criminal del Estado. La corrupción quedó desbordada en todas las instituciones del Estado y estas fueron perdiendo su efectividad para resolver los problemas de la ciudadanía, y lo último que estamos viendo es lo que está pasando con el sistema de justicia. Llegamos al extremo el año pasado, señor embajador, de que en el proceso electoral pues vimos a candidatos a la presidencia como Valdizón, Estrada, Sandra Torres, entre otros, candidatos a diputados que están hoy en el Congreso y que representan intereses del narcotráfico, alcaldes y otros, que a pesar de que antes de que se fuera CICIG dejó en el Mariscal Zavala bastantes huéspedes, estos grupos están operando de la forma más eficiente que pueden y manipulando para controlar la elección de jueces y magistrados para las Cortes de Justicia. Quieren básicamente tener en las Cortes a cómplices y asegurarse impunidad. ¿Qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos, señor embajador, para evitar que Guatemala siga el tenebroso camino de convertirse en un estado criminal o un narcoestado y que nos consolidemos como una amenaza a la seguridad hemisférica?
Bueno, mínimo es algo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo, es no permitir que personas corruptas puedan gozar de sus beneficios, de su dinero en Estados Unidos, ni ellos ni su familia, y lo vamos a seguir haciendo. Pero en términos de qué más podemos hacer, estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en el fortalecimiento del Ministerio Público, específicamente en el fortalecimiento de FESI. FESI, que ha sido la institución que ha llevado esa lucha, la consideramos importante, la consideramos indispensable, y no solamente somos nosotros, otros donantes importantes tienen la misma posición. Es necesario fortalecer a FESI porque es la única institución que queda que puede investigar y puede llevarlos a las cortes. ¿Cómo pueden poner presión y sentar precedentes con personajes como Gustavo Alejos, Felipe Alejos, Sandra Torres y tantos otros que son los capos del mundo criminal en Guatemala o sus operadores? ¿Qué más pueden hacer para ayudarnos a salir de esos bichos tenebrosos? Bueno, no quiero mencionar nombres específicos, pero de hecho, si usted ha visto nuestras actuaciones en el último año, digamos, el último año, han habido investigaciones serias en Estados Unidos que han resultado en señalamientos serios en contra de políticos guatemaltecos. Eso es algo que vamos a seguir haciendo, no en función de que ellos sean políticos acá, sino en función de crímenes que han cometido en Estados Unidos. Claro, claro. Hablando de la FESI, que usted mencionaba que sin duda alguna es una institución que merece todo el mérito y el respeto porque con pocos recursos y en mucha soledad hacen un recurso importante. ¿Cómo evalúa al Ministerio Público bajo la gestión de la doctora Consuelo Porras luego de la salida de CICIG? La fiscal general se quedó sola, claro, dirigiendo a la FESI, siendo la cabeza de todo lo que es el Ministerio Público, en un país controlado en gran medida por la mafia. ¿Cree usted que la institución, el Ministerio Público, tiene la capacidad, independencia y voluntad para seguir combatiendo la captura del Estado? Bueno, nosotros seguimos nuestro apoyo fuerte al Ministerio Público, es una piedra angular de lo que estamos haciendo en Guatemala. Conocemos a la fiscal, conversamos con ella y ella nos ha asegurado que va a pegarse a la ley, no tenemos ninguna razón para no creerle. Ella goza de nuestro apoyo en varias de sus fiscalías. FESI, número 1, de narcoactividad, número 2, de extorsión, que es una actividad que afecta a los guatemaltecos, también la estamos apoyando. Así es que tenemos un programa muy fuerte de apoyo hacia esa institución porque la consideramos clave. Sí, nosotros también la apoyamos en todo lo que podemos. La doctora Porras es una mujer valiente y que yo estoy seguro que está consciente de la enorme responsabilidad que tiene y de lo que los guatemaltecos esperamos de ella. Señor embajador, gracias a jueces valientes como Erika Aifán o Miguel Ángel Gálvez, la lucha contra la corrupción sigue viva y los procesos penales contra personajes que han hecho mucho daño a Guatemala siguen su curso. Pero al mismo tiempo tenemos jueces que favorecen a personajes como Sandra Torres, que tiene una enorme capacidad de corromper y manipular, o que simplemente rechazan los procesos judiciales contra actores involucrados en serios casos de corrupción. Vemos también casos como recientemente en el Tribunal Supremo Electoral, que manchan y hacen que se pierda el respeto por una institución que ha sido tan importante para la democracia en Guatemala, cuando toman decisiones, otra vez en el caso de Sandra Torres y la UNE, en concederle a una señora que está pasando procesos penales por supuestos crímenes cometidos muy graves, y vemos a un tribunal como el Tribunal Supremo Electoral haciendo lo que hace. ¿Qué mensaje daría usted a los magistrados, no solo del sistema de justicia, sino del Tribunal Supremo Electoral, que imparten justicia o que dan veredictos de esa manera y que realmente, más que servir a Guatemala, a la justicia, al Estado de Derecho, pues sirven a mafias, a intereses espurios o a políticos corruptos? Los jueces, las acciones del sistema judicial las seguimos bastante de cerca y los jueces no están exentos de nuestras acciones como las visas o otro tipo de actividad que nos permite a nosotros dar ese mensaje que no toleramos la corrupción. Ya. La Corte de Constitucionalidad es una institución
que ha venido jugando un papel estructural en mantener algún nivel aceptable de institucionalidad democrática en nuestro país. ¿Cómo evitar que las siguientes semanas la Corte de Constitucionalidad sea nuevamente sujeta de presiones y amenazas para que debiliten o desaforen a sus magistrados? Bueno, para nosotros es sumamente extraño porque en nuestro sistema judicial pensar en sacar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es impensable, porque es importante respetar a las instituciones que la misma Constitución creó para asegurarse de que se cumpla. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que la Corte Constitucional ha jugado un papel importante en mantener la democracia. No estamos de acuerdo con algunas de sus decisiones, han afectado nuestros intereses, otras las hemos recibido con beneplácito, pero eso no quiere decir que debemos desaforar a los magistrados, claro, porque ellos están haciendo su trabajo. Ya. Embajador, sobre el tráfico de drogas, el hecho de que el mercado de consumo está en Estados Unidos principalmente, las críticas y la sensación de algunos grupos y críticos es que Estados Unidos ayuda poco a combatir este flagelo. Aquí los gobiernos terminan de cómplices de los narcos, juntos corrompen las instituciones y luego los gobiernos, digamos, no castigan y no ponen orden. ¿Tiene solución este rompecabezas de problemas y graves consecuencias que provoca el mundo criminal en un tema tan complejo como el narcotráfico? Bueno, es un tema que hemos venido luchando por muchísimos años y que nuestra lucha se ha ido transformando, reconociendo, por ejemplo, que el tema de la adicción es un tema de salud pública, no es un tema de criminalidad. Pero los grupos criminales, ellos se adaptan a nuestras medidas y buscan otras formas. Veámoslo en el caso de Guatemala. ¿Por qué están viniendo tantos aviones a Guatemala? Porque hay que reconocer que el gobierno de Guatemala, empezando con el gobierno anterior y el actual, han tenido muchísimo éxito en no permitir el tráfico de drogas por la vía marítima. Y es por ese éxito que estamos viendo más aviones. Ahora estamos conversando con el gobierno de Guatemala para ver cómo juntos podemos abordar ese problema y juntos podamos parar que estos vuelos sigan viniendo. Ya. Embajador, la violencia que genera el narcotráfico, la captura del Estado, una economía que no crece lo suficiente, falta de oportunidades y la indiferencia de las élites hacen de Guatemala uno de los países donde la gente mayoritariamente quiere emigrar a Estados Unidos. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la política de su gobierno y cuánto cree que esta cambiará dependiendo quién gane las elecciones en noviembre? Bueno, no voy a especular sobre quién gana o no gana las elecciones, pero sí le puedo decir que con el gobierno actual de Estados Unidos reconocemos que la migración irregular se debe a la falta de oportunidad económica. Recientemente, en los últimos 5 meses, se ha liberado una fuerte cantidad de fondos para trabajar junto con el gobierno de Guatemala y con el sector privado para generar oportunidades económicas aquí y que los migrantes no tengan que irse. Además de eso, establecimos un programa de visas temporales, que es la solución, creo yo, muy importante, donde trabajadores guatemaltecos pueden ir a Estados Unidos, trabajar temporalmente, ganar buenos sueldos y regresar a estar con sus familias. Ese es el modelo más. Embajador, la polarización es un fenómeno de la coyuntura global. En Guatemala la mayoría lucha por sobrevivir cada día, pero las élites y algunas organizaciones sociales están enfrentadas entre sí, todos contra todos. ¿Piensa que este discurso y la división que genera favorece el crimen organizado? ¿Cuál es el costo social y económico para Guatemala el hecho de que no logremos consenso en casi nada? Usted ha hecho la pregunta muy clave. ¿A quién beneficia la polarización? No a los guatemaltecos. Favorece a los grupos organizados. Yo insto a los guatemaltecos que se sienten a conversar, que se sienten a dialogar con respeto. Hay que escuchar las otras ideas, analizarlas, digerirlas y después seguir conversando. Pero no se pueden rechazar a las ideas acusando a las personas o usando etiquetas de comunistas, chairos, socialistas, porque eso no es diálogo, ese es rechazo. Claro, la descalificación, la difamación, en fin, hay una costumbre que es muy dañina para el país, sin duda alguna. Embajador,
¿Cree usted que la integración económica de Centroamérica es la ruta para alcanzar el desarrollo económico y el progreso social de la región? ¿Está comprometido Estados Unidos en promover una agenda pro integración? Indiscutiblemente reconocemos que ese es uno de los elementos claves para el éxito económico de la región. Los países son muy pequeños para generar las economías de escala necesaria para ser un actor importante en el mercado internacional. Yo pienso que ahora, con el tema del COVID-19 y el reacondicionamiento de nuestras relaciones con China, le ofrece a Centroamérica una oportunidad de tomar tal vez algunas de las actividades de las cadenas de suministro que antes venían de China. Esa es una oportunidad inmensa, pero el obstáculo más grande es el Estado de Derecho. Claro. Si no hay un sistema de justicia confiable, los inversionistas no van a venir. Por eso, como usted tanto ha promovido de esta embajada, y lo hacemos quienes podemos hacerlo, el insistir en lo importante que son las reformas del Estado de Guatemala, ¿no? El sistema de justicia, la ley electoral, servicio civil y la administración del Estado. Señor embajador, ¿cómo evolucionó Guatemala en los 3 años que estuvo como embajador? ¿Qué vio en nuestro país? Bueno, yo he visto a muchos emprendedores maravillosos. Guatemala tiene capital humano maravilloso, cantidad de empresarios. Cuando se habla del sector privado, yo creo que es injusto que se hable del sector privado como que fuera un monolito. El sector privado es una serie de empresarios con diferentes puntos de vista, eso lo hemos visto nosotros, por eso es que nosotros siempre que conversamos con ellos tenemos una variedad de representantes, porque la diversidad es donde está la fuerza de cada país. Entonces, yo pienso que Guatemala tiene un futuro fabuloso. Lo que es necesario es ese diálogo, lo que es necesario es dejarse de esas luchas ideológicas que no nos llevan a nada y que esconden los verdaderos problemas que tiene el país. Y cabalmente hablando de eso, señor embajador, ¿cuáles cree usted que fueron sus mayores logros en su gestión representando a su país? Bueno, yo pienso que en el tema del narcotráfico no son logros míos, son logros de mi equipo. Se fortaleció la capacidad de Guatemala de parar el tráfico en las zonas marítimas. Creo que el nuevo acuerdo de visas temporales, que no solamente cubre los temas agrícolas, pero también cubre los de servicios, es un gran logro. Pero es un gran logro que los guatemaltecos tienen que explotar, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde. Entonces le toca a Guatemala cómo usar eso para su beneficio. También creo yo que en el tema de justicia sí hubo un retroceso. Pero creo que con los esfuerzos que tenemos con la comunidad internacional, especialmente en el tema de FESI, especialmente en el apoyo a los jueces independientes, ha permitido que no retrocedamos más. Claro. Y eso puede ser un logro. Claro. Por eso es tan importante esta casa, esta embajada que nos ayuda a los guatemaltecos que queremos construir un país mejor, a que pongan toda la presión que saben y pueden poner. Señor embajador, para terminar, ¿cuál es su mensaje de despedida para los guatemaltecos? Sabemos que está empacando y a punto de dejar nuestro país. Mire, los guatemaltecos son una gente noble, extraordinaria, talentosa. Yo les insto a que se sienten a dialogar y a conversar. Solo así van a salir de este problema. Y no es difícil hacerlo. En las últimas elecciones, yo fui parte de un grupo donde habían representantes de muchos sectores, sector privado, sociedad civil, de academia, y todos estábamos de acuerdo que no podíamos permitir que las elecciones fuesen cuestionadas, porque estaban siendo cuestionadas. Eso a mí me dio mucha esperanza de que es posible encontrar soluciones cuando hay un deseo de todos los sectores de hacerlo. Eso es lo único que les pido. Ya. Pues muchas gracias, embajador. Le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa de su vida que está por iniciar y sabemos que llevará a Guatemala siempre en su corazón porque tiene muchas razones para hacerlo y gracias de verdad por todo lo que hizo por nuestro país. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.